tardes, que Dios los bendiga. Vamos a Job capítulo 1. Nuestros hermanos César y Brenda creo que nos harán el favor de tener el texto en la pantalla, y si no es posible, le invito a que acuda a su Biblia para que tome nota en cualquier versículo que usted vea que sea óptimo para anotar algo interesante o algo edificante, por supuesto. Lo he explicado en la devocional anterior que mientras Dios me permita, cada vez que tengamos un estudio bíblico, una devocional que tenga el privilegio de predicar, todo mi esfuerzo va a estar en exponiendo el gran libro de Job, un libro que muchos conocemos. El libro de Job ha sido uno de los libros más respetados de la Biblia. Muchos lo encuentran fascinante. En la experiencia de Martín Lutero, dice que empezó a leer el texto y que lo leía y lo leía y lo leía, y pasó toda la noche leyéndolo, descubriendo las complejidades que existen en este libro. En toda tradición religiosa, sea católica o sea protestante o de cualquier tipo, el libro de Job siempre ha sido establecido en su canón. Nosotros lo aceptamos como palabra inspirada del Espíritu Santo, por supuesto, pero es algo interesante saber de que Job siempre ha sido respetado y siempre ha sido considerado como un libro inspirado por el Espíritu Santo. Libro que en el Antiguo Testamento se atreve a hablar sobre temas que el Antiguo Testamento no había hablado. En este libro es donde más se habla, por ejemplo, sobre el diablo. En todo el Antiguo Testamento se hace mención de una serpiente que es, según el libro de Apocalipsis, el mismo diablo, que se manifestó como tal en el Edén. Pero fuera de eso, a mi conocimiento, solo hay otros 2 instantes en donde el diablo es directamente mencionado en el Antiguo Testamento. Y creo que en esas 2 veces está en Crónicas. Se encuentra la palabra a Satán, que en ese contexto de Primera Crónicas, capítulo 29, habla sobre que se estaba oponiendo o era el adversario directo de Israel por medio de usar otros ejércitos en su contra. En otro instante en Crónicas se habla de un tal Baal-Zebub, que lo conocemos más bien en el Nuevo Testamento como Beelzebub, y es por el Baal, el dios pagano que era pues notorio en el mundo antiguo. Pero Job es el libro que más habla sobre el diablo. Nos notamos en la devocional de que en Job no se mencionan las características físicas del diablo, porque pues no tiene características físicas. El diablo es un ser enteramente espiritual, como todo ser angelical. Y aún así, a pesar de que no tenemos una descripción física o visible de Satanás en este escenario que nos pone Job, aún así conocemos lo vil, lo depravado y lo malévolo que es, y cómo él francamente no esconde su gran odio hacia la humanidad. Fue un ser creado, no es Dios, le gusta ser adorado como un Dios, como vemos en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha encegado el entendimiento de las personas y por eso no pueden ver la luz del Evangelio, aceptar el señorío de Cristo. Es alguien que desde el principio, desde el mero principio, ha demostrado un gran odio hacia la humanidad. No puede contra Dios, sin embargo trata de herir aquello que tiene la imagen de Dios, el ser humano. Ahora, eso fue en lo que nos quedamos en Job capítulo 1, y vamos a volver a leer versículo 6 solo para acordarnos de lo que hemos hablado. Job 1, versículo 6, vamos a hablar de esto unos 10 minutos aproximadamente, quizá un poco más, y voy a tratar de ir lo más avanzado que puedo en este breve estudio. El sermón que tendremos en esta tarde va a continuar el tema que tenemos en el libro de Job. Pero Job 1, versículo 6 nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces aquí tenemos
nos vamos desde la perspectiva de la tierra, donde vemos a Job, alguien que era un gentil, que no era judío, que vivió seguramente en la era patriarcal y que demuestra tener una integridad santa, una integridad inquebrantable. Era próspero en economía, materialmente, pero inmensamente próspero en su carácter, en su moralidad y ética. Era el padre ideal, era el hombre de negocios ideal y era, por supuesto, un siervo de Dios ideal. Pero el versículo 6 ahora cierra la cortina, nos abre a ese escenario celestial, en donde Dios manifiesta su gloria, algo similar a como lo que vemos en Isaías 6 y Ezequiel 1, y vemos que los hijos de Dios, que aquí se refiere a seres angelicales, se presentan delante de Dios, y en un cierto sentido misterioso se le permite a Satanás presentarse delante de Dios. Su presentación delante del Creador no es una de adoración, es una de rendir cuentas. Y hablamos en la devocional de que a pesar de que es imposible que Dios tenga maldad en Él, de que tenga tinieblas en Él, porque Dios es luz, y a pesar de que existe el mal, esto no cancela la soberanía o la bondad de nuestro Dios. Si Dios es Dios y realmente es Dios, Él va a ser soberano sobre lo bueno como también de lo malo. Y Él utiliza y permite hasta cierto punto las actividades de Satanás. Y a pesar de que para Satanás puede tener una impresión hasta para nosotros de victoria en una batalla, realmente se está culminando o mostrando una actividad providencial en donde se muestra la gloria de Dios y los propósitos de nuestro Dios, que para nosotros es difícil de entender inmediatamente, pero que con el tiempo se logra entender un poco más. Veamos el caso de Cristo Jesús, en donde parecía que toda la injusticia divina cayó sobre Él, y que notamos que sin embargo todo fue providencial, planeado, predeterminado para el beneficio de la humanidad. Pero se presenta Satanás como si fueran un concilio de guerra, tal como lo vemos hoy en día en las Naciones Unidas. Hay enemigos, pero que se presentan para diplomacia. Aquí en este caso, Satanás no tiene soberanía y tiene que presentarse delante del Creador, significando de que Él no puede hacer todo lo que a Él pues le plazca. Continuamos leyendo, el versículo 7 dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Rodea la tierra Satanás con un poder, con una presencia innegable, en cómo vemos el paganismo del mundo antiguo y cómo se presenta hoy en día con ideologías, con violencia y con injusticias. Pero rodea la tierra similarmente, como dice el apóstol Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y fuera del hecho de que tiene que estar rodeando la tierra, significa de que no es omnipresente como nuestro Dios. Versículo 8, algo interesante que encontramos, dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Podemos detenernos un poco y examinarnos y decir: ¿soy cristiano porque me va bien? ¿O soy cristiano porque me va mal? ¿Creo en Dios solo cuando prospero materialmente, económicamente, o creo en Dios y obedezco a Dios cuando las cosas están bien o están mal? Fíjense que Satanás es astuto, y a pesar de que no es omnipresente y que no es omnisciente, es un gran observador. Él nos observa, Él es un gran psicólogo. No puede controlarnos directamente, no nos puede utilizar como robots, pero sí puede ser una gran influencia en nosotros. Quizá no se presenta ante nosotros como una serpiente, como lo hizo Adán y Eva, o como un dragón, como lo vemos en Apocalipsis 12, en esa visión, pero sí está presente y nos observa y nos tienta
y nos demuestra qué nos atrae, no solo de lo bueno, sino también de lo malo. Aquí lo interesante es que no es Satanás quien trae a Job a la atención del Creador, es Dios que trae a Job a la atención del diablo. No nos revela esto el texto, pero yo no estoy seguro si Satanás tenía la intención de ir a acusar a Job ante Dios. Pero si ese era su propósito, ¿de qué lo iba a acusar? ¿Para qué lo iba a pedir? Si nos dice el texto que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sí en su conversación limitada, porque una vez más Satanás no es Dios, Satanás no tiene la mente de Dios y no puede ver aquello que Dios no le permite ver, tanto en el tiempo como en el espacio. Él hace una pregunta justa que nos hace reflexionar. ¿Temo yo Dios en balde? Fíjense, el versículo 10 continúa Satanás con su argumento y dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ya hemos hablado de lo próspero, los bienes que tenía Job. Eran enormes riquezas que tenía Job. Tenía que alimentar a muchísimos de sus trabajadores, a su propio ganado, tenía que echar matemáticas, y él realmente, a pesar de que tenía que dar banquetes, o más bien por su propia opción, daba banquetes para disfrutarlo con sus hijos y sus siervos, él era alguien que tenía que estar al tanto y trabajando como un hombre de negocios todos los días. Y Satanás hace ese tipo de acusación. Job quizá es temeroso de ti, quizá se ha perfeccionado en ti, porque pues tú le has dado todo. Y una vez más, hagámonos esta pregunta, donde vivimos en un país de paz, de democracia, de libertad, se podría decir que muchos aspectos negativos de la democracia americana, pero que aún así, si tuviéramos la opción, no nos iríamos. Hay que ser francos y hay que hacernos la pregunta: ¿soy cristiano solamente en las buenas o en las malas? Se ha hecho la observación con nuestro hermano Alfonso y conmigo en el pasado, estos fire extinguishers que tenemos a los lados, a veces nuestro cristianismo es así, donde solo acudimos a Dios en los momentos malos. Y por eso lo que dice Satanás no es hipérbole, sino en su observación de la humanidad. Muchos nos acercamos a Dios porque nos va bien, y el momento en que nos va mal, nos alejamos. En las buenas y en las malas, queridos hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Versículo 11 dice, tenemos unos minutos más: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estamos hablando de cualquier pecado. Satanás está acusando a Job, la integridad de Job. Dice, es un gran hombre, tiene estas cualidades, es próspero económicamente y próspero sobre todo en lo espiritual, pero la grandeza de su carácter y de sus bienes va a ser igual en el pecado que va a cometer contigo, va a ser de la misma magnitud. No solo va a cometer, como decimos algunos erróneamente, pero por ejemplo aquí, no solo va a cometer un pecadillo. Todo pecado es igual ante los ojos de Dios, por supuesto, pero en la Biblia, especialmente en el hebreo, hay muchas palabras que se utilizan para traducir pecado, y una de ellas es blasfemia. ¿Qué fue lo que los fariseos le acusaban a Cristo? Ellos consideraban a Cristo como alguien que era blasfemoso, y lo acusaban, y cuando lo acusaban a él, realmente se estaban acusando a ellos mismos. Cuando vemos ejemplos de que Cristo liberaba a aquellos quienes eran poseídos por demonios, ellos decían, tú lo haces por el poder de Belcebú. Entonces estaban atribuyendo un milagro del Espíritu Santo
hacia una obra del diablo. Y Jesucristo los acusa de blasfemia. Y en la ley de Moisés, lo que merece uno al blasfemar contra Dios, contra el Creador, es la muerte. Conectando todo esto aquí, Satanás está diciendo, yo voy a lograr que Job blasfeme contra ti. Solo te pido permiso que yo pueda quitarle todo. Y Dios le da permiso, como veremos. Y una vez más, es aquí donde vemos la maldad de Satanás. Que Satanás, queridos hermanos, como no puedo dejar de enfatizar, no es un símbolo, no es poético, es personal. Es alguien quien desde el principio ha tenido enemistad y odio contra el ser humano. Y que al final de los días, como dice triunfantemente Apocalipsis, será derrotado por los siglos de los siglos, donde nuestro Señor Jesucristo lo va a arrojar al infierno, a Él y sus ángeles. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que debemos de proclamar con gran victoria y orgullo, no de uno mismo, de Cristo Jesús. Veamos la maldad de Satanás y tendremos un pequeño receso. Dice, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Da permiso nuestro Dios, pero pone límites a lo que Satanás puede hacer. En cuanto le dio el permiso, vamos y dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Solo para concluir voy a leerlo y en el sermón vamos a hablar de los detalles. Y un día aconteció que sus hijos, estoy en versículo 13, e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, qué coincidencia. Y por último, versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Veremos los detalles próximamente en el sermón. Que Dios los bendiga. Tendremos un pequeño receso.